cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil, ayer, con esta celebración, hace mucho tiempo, hace 4 años, quiero darle a una mujer que nos ha apoyado, que nos ha hecho un trabajo extraordinario, que es nuestra señora Recta. Como siempre lo digo, en su decencia, más allá de la experiencia que podamos tener, encontrarnos en los puntos hermosos por el pueblo de Bahía y que más y siempre lo celebra. En este espacio que cumplió hace ya un año, el espacio que bautizamos de un año y 3 meses, creo, entre no cultural, que es la Librería del Sur, la Casa del Árbol, el Instituto de Cultura y por supuesto la Misión Cultura, que en algún momento se ha sumado con su coordinadora, la profesora Oneida Soto, a la cual agradecemos también que podamos contar con su apoyo. Una silla, un café que otro año, lamentablemente, un ventilador, cualquier cosa que nos ha servido para hacer posible las cosas entre esta situación a veces un poco limitada, pero no desde el punto de vista afectivo, porque estamos haciendo todo. Yo también digo, compañero, que Jesús puede, como es la palabra, para hacer una cosa sin nada, bueno, porque hay voluntad. Hay voluntad y creo que ¿verdad cierta? Esto va. ¿Cómo se llama esto? Digna mandinga, Dios mío. Un momento, Satanás. Porque no se ha pegado pero ¿cuál es la idea? Bueno, de hacer las cosas. El año pasado, cuando cumplió 7 años de haberse ido nuestro querido poeta, y cumplió de edad 5, no, 24. Hicimos unas cosas bellísimas, con Consuelo de Latino, el Yacé, siembra de árboles, el libro estaba en España, y había muchos pendientes. Ah, bueno, sí. Y se hicieron cosas muy bellas para el mundo. Una de ellas quedó pendiente y se pudo completar en diciembre, el 26 de diciembre de 2024, casi cerrando el año. El bautizo de este libro maravilloso que esfuerzo, costó horas de transcripción, y en los cuales hay representantes de un colegio de 2 niños que participaron en eso. Igualdad unas damas que fueron el año y él que ayudaron mucho a permitir como 70 canciones. Y bueno, cantidad de personas, pero entre instituciones que nos abocamos a que esto fuera realidad. La gobernación del Estado de Bahía, y yo tengo que agradecer públicamente al ciudadano, ahora que es gobernador del Estado, el señor Carrillo, Carlos Carrillo, y bueno, indudablemente Ana Cecilia Fadú, quien está en esa transición, entregando el Instituto de Cultura del Estado de Bahía para que esta maravilla fuera posible. De igual manera, la maestra, doctora, poeta Aurora de Sánchez, la señora Luisa Tarifa, todos tuvieron de una manera que ver el labor que se llama Mañana con Dios Muere, que a través del Instituto de Cultura del Estado de Bahía bautizada. Hoy hacemos esta presentación porque muchos estamos acá y el libro fue publicado en un tiraje muy corto por los temas de vegetación, pero lo tenemos en digital para a través del WhatsApp enviado a cada uno y puedan disfrutar de todo. Yo quiero, bueno, no sé si Ana o Silvio o Juanita, como quieran ustedes ver hacer esta presentación de esta actividad. En este momento son las 10:31, está en nuestro canal YouTube un programa que se grabó la semana pasada, donde el poeta Lilo Delgado y el maestro Guillermo Jiménez Leal hicieron la presentación
de la comisión que este año va a celebrar los 120 años del nacimiento del retornero soriano, y una mención especial a don Eladio Tarife, que cumplió año el día 7 de junio, y ese mismo día hace una participación a la eternidad, a ese llano eterno, y el cual nosotros lo celebramos. Que viva don Eladio Tarife, que viva su obra y su vida, y hoy la vamos a Joana, no sé. Sin protocolo. Hable, se habla. Bueno, buenos días para todos. Sí, efectivamente, este encuentro que venimos realizando ya, como dijo Jesús, hace algunos años, es producto y manifestación. El principio del afecto, del cariño, del respeto y la admiración que en lo personal siempre hemos sentido en torno a la figura del maestro Eladio Tarife. En lo que personalmente me concierne, pues yo siempre debo decir, siempre lo voy a decir, que yo doy ese título de la canción gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al universo, por haber conocido, haber compartido durante mucho tiempo, durante muchas andanzas y durante muchos momentos con el poeta Eladio Tarife, y sobre todo gracias por haberme honrado con su amistad, porque pude tener frente a mí, conversar, sentir la presencia de un ser sencillamente extraordinario, de un ser dotado de una capacidad, de una sensibilidad, pero sobre todo de una entrega y de una pasión por lo que algo y en lo que algo siempre quedó, que fue el paisaje cristiano venezolano, el paisaje incluso de un país que él de alguna manera nos fue entregando, nos fue retratando y nos fue incluso haciendo conocer a través de la imagen, a través de las metáforas, a través de la canción. Eladio, yo siempre lo he sostenido, que los seres humanos que tienen la suerte de nacer a la orilla de un río, que tienen esa condición de ser ribereños, pero que además les acompaña un estado de sensibilidad, tienen esa capacidad de percepción, a veces hasta de los sonidos más silenciosos que se producen en el correr, en el bajar de las aguas. Siempre hemos dicho que Eladio, por tener esa condición de ser un hombre de esa sonoridad que produce el andar del agua, indudablemente se le sentó en el espíritu, en la conciencia y en la visión de hombre creador, de hombre poeta, y nos devolvió esos sonidos hecho poesía, y que son parte fundamental de la, repito, no solamente del paisaje llanero, sino también de la visión de otros espacios y a los que le supo cantar, y donde siempre, por esas cosas que se internalizan en el ser humano, donde siempre
estuvo presente de alguna manera el movimiento del agua. Porque uno revisa, escucha las canciones, por ejemplo, cantó incluso a otros paisajes diferentes, en topografía, diferentes, como colonia al llano venezolano, y allí sentimos la presencia de esa sonoridad y de ese correr del agua. A Puerto Ayacucho, a Barquisimeto, a Lara, a los Andes, y uno siente. Y allí esa musicalidad que desde esa infancia el área pudo percibir, lo acompañó durante su vida. Y eso distingue, por supuesto, eso distingue la obra de Eladio Tarife con respecto a otros compositores, a otros creadores de nuestra canta venezolana. Aurora, en esta nota introductoria que hace sobre el libro, dice una cosa que es muy cierta, que ella, y como que tuvimos la posibilidad de tener ese acercamiento con el área. Si escuchábamos una canción sin saber su título, sin saber el compositor, ya uno sabía que era de Eladio Tarife, porque Eladio Tarife supo tener esa línea de escribir y de describir y de cantar a lo que en su momento de inspiración las musas así le no, por ejemplo, Eladio dedicó muchas canciones a la mujer por nombre propio. Y esas canciones, con ese contenido amoroso, con ese contenido sensual, con ese contenido tan poético, le fue marcado en todas y cada una de las composiciones que hizo, dirigido a esa mujer con nombre propio. Pero también cuando hizo canciones a las mujeres, fueron canciones que estuvieron cargadas precisamente de esa comparación, de ese cine con alguna razón del paisaje venezolano. Es decir, siempre tuvo esa imagen allí presente de esa vivencia percibida desde la infancia. Entonces, eso distingue, repito, la obra y marca de alguna manera la obra poética, la obra de la canta hecha por Eladio Tarife. Y en ese contexto yo tuve la oportunidad, por supuesto, de conversar en múltiples ocasiones con Eladio, de su esposa, incluso tuve esa suerte de que, por ejemplo, en mi casa, Eladio tomara la guitarra y me decía, mira, he avanzado con estos primeros versos de esta canción, ¿qué te parece? Y que yo le iba a decir, pues, sencillamente extraordinario, Eladio. Entonces me dice, yo creo que unos 3 días la tengo concluida y la vamos a escuchar completa. Entonces fueron esos momentos verdaderamente bien aleccionantes, bien de entrega, bien de acercamiento a lo que significa para la historia de la poesía, de la canta venezolana, un hombre de la talla y de la figura de Eladio Tarife. Bueno, ese legado tan valioso, tan importante,
a través de su vasta obra, que de alguna manera se recogió en este libro, y que hubo, digamos, el acierto de seleccionar las canciones, unas muy conocidas, otras muy poco conocidas y algunas hasta desconocidas para muchos de nosotros. Pero que esta selección que se hizo para incluirla en este libro está acompañada de esa temática que si nosotros las sustraemos en su contexto, una a una, nos encontramos que son temas que Eladio manejó, que Eladio imaginó, que Eladio creó con una convicción, con un conocimiento cierto de la razón de ese tema al que Eladio le dedicaba esa composición. Y una de las características que hace también, aparte de esa musicalidad que Eladio percibió del río, una cosa que no la he expresado con amigos, estudiosos, incluso no solamente de la obra de Eladio, sino de la obra de otros poetas. Y yo les digo que esa sonoridad de ese río tiene toda una marcación en la vida poética de Eladio, y que es algo, digamos, no extraño, pero no común para los compositores de Eladio siempre. Yo no conozco, yo no sé si Luisa, que es su hija, nos pudiera dar referencia, pero yo no conozco que Eladio haya compuesto, sobre todo la música, para sus canciones con otro instrumento que no fuera la guitarra. Sí. También, yo lo conocí con él. Un cuartito, no había más nada, estaba en la finca ya, el cuartito por allá no paraba Era porque no la tenía en la mano. Sí, exacto. Acá también, La rabillapa. Claro, y entonces esa es una consideración a tomar en cuenta. Y yo le preguntaba tanto a Eladio el por qué, yo le decía a Eladio, ¿por qué es lo que es de los instrumentos con el que yo me siento más cómodo? Me dice, y la guitarra, recuerdo, si me lo estuviera diciendo ahorita, me decía, y la guitarra a mí me entiende. Ajá, y la guitarra a mí me entiende, cosa que me cuesta, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Con otro instrumento que me dice, pero a mí la guitarra, me dice, yo tengo una compenetración y una relación tan hermosa, tan íntima con la guitarra, que solo el hecho de tocarla, de tocarla ejecutándola, sino de tocar el instrumento, me decía, yo me siento seguro del acompañamiento de la guitarra. Entonces eso también es una característica notoria y determinante en toda la obra de Eladio. Y la sencillez también de su obra tiene una razón en el tratamiento anecdótico que le da Eladio a la metáfora, a cada una de sus canciones, a cada uno de sus poemas canciones, es una influencia que uno nota
que Eladio siempre tuvo de uno de los más grandes, si no el más grande, de los poetas nuestros, como es Alberto Arbelo Torrealba. Y es tanto así que hay también la historia, Aurora la refiere en este libro, la conocía también porque Eladio no la comentaba, que cuando él era todavía un niño, en una oportunidad le llegó a su mano la lectura de el poemario, de uno de los poemarios de Alberto Arbelo Torrealba, que él se lo llevó del maestro que le daba clase, que era el que tenía ese libro. Eladio se lo llevó sin consentimiento del profesor y Eladio copió todo el libro para él tenerlo y leerlo, y después le devolvió. Y es una anécdota muy curiosa, porque cuando el profesor fue a buscar el libro en el sitio donde lo tenía y no lo consiguió, entonces todos los muchachos de la escuela se declararon en comisión para buscar el libro. Y Eladio, sabiendo que él lo tenía, él también buscaba. Él también buscaba el libro, y cuando ya lo copió, que ya copió todo el libro, entonces Eladio se apareció con el libro y dijo, pero no lo habíamos buscado allá. Y allá estaba el libro, ¿verdad? Porque ya Eladio había tenido como una semana, 2 semanas con el libro, lo copió. Entonces, eso estamos hablando de un muchacho de 12, 14 años, qué sé yo, o quizás menos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes esa capacidad y esa cualidad de sensibilidad que siempre acompañó a Eladio para el ejercicio de su obra poética. Y sobre todo es importante que, al igual que Alberto Arbelo Torrealba, que se interesó por cantar la urgencia que en su momento requería un país, que era y Venezuela, que Eladio también de alguna manera en alguna de sus obras hace también esa propuesta. Y entonces, pero Eladio las hace, si se quiere, un poco más universal, porque Eladio, a través del árbol, a través de la amistad, a través de la integración, comienza a cantar esa necesidad del acercamiento, de la cooperación y de la responsabilidad que todos debemos tener como ciudadanos del país en que nos toque vivir, pero fundamentalmente a los hombres y a las mujeres de este país. Eladio hizo canciones hermosísimas dedicadas a los niños. Eladio hizo canciones hermosísimas dedicadas a elementos de la naturaleza, el árbol, la luna. Es decir, toda esa serie de recursos a los que Eladio puso mano, los transformó en una obra sencillamente extraordinaria, y como decía Jesús en su intervención, es lo que nosotros tenemos que celebrar permanentemente, es lo que nosotros tenemos que recordar permanentemente, y es lo que nosotros debemos divulgar y dar a conocer en la medida de nuestras posibilidades. Porque hablar de Eladio Tarife es sencillamente hablar de la expresión más auténtica, de la expresión más genuina, de la expresión más honesta, de la expresión más sentida de cantarle al llano, de cantarle al paisaje, de cantarle a la mujer, de cantarle al hombre, es decir, de cantarle al universo que contiene de elementos. Y Eladio tuvo ese don, tuvo esa capacidad de dar ese gran
repertorio, ese gran legado que lo constituyen todas y cada una de sus obras. Y yo finalizo leyendo una, a ver, vamos a buscar aquí el por ejemplo, es que se llama Llanera tenía que ser. Que a mí me parece que es una obra Se lo hizo a don Antonio Blanco. sumamente importante para, Sí, para entender justamente le cambió. la, Sí. la- Y era muy genuina, porque era lo que ella Claro. Se identificó con el tema entonces, dice, Llanera tenía que ser, que es donde dibuja justamente de una manera muy hermosísima, muy sensual además, y muy provocativa, como es la mujer del llano venezolano. Entonces dice, Llanera tenía que ser avanzada y alegre para las fiestas, sencillas como mujeres. Hay dos rosas que al nacer, como la espiga en la brisa, labios son la sonrisa, son rojos al florecer, para bailar como baila, Llanera tenía que ser. Tenía que ser tú que le robaste al árbol la hermosura y el vaivén, y le robaste también el joropo a banco largo, del vino cerdo con algo, y a la rica la miel, y le robaste un clavel a la llanura infinita, y por graciosa y bonita, tú llevas a Venezuela prendida como el folclore, y no hay rima que no decore tu estampa que me desvela, mientras el joropo se cuela cuando danza tu figura, el arpa de la llanura te ha venido a conocer para brindarte, ver las notas de su cordaje y decirte en un pasaje, Llanera tenías que ser. Caminito de la tierra, perdido en el verde crono, yo marché sobre tu lomo con luces de atardecer, porque yo quería saber lo de los solitarios ríos, lo que te dijo el corrío, cantando un golpe de seis, te engalana con tu cerro, en abril como en otoño, eres flor del retoño, el llano te vio nacer, por eso quiero también, retórico de emoción, gritar a todos pulmón, Llanera tenía que ser. El Caira lo canta muy sabroso. Ahí está, esa es una descripción donde se incorporan casi una Todos gran los elementos. elementos que caracterizan al llanto venezolano, pero fundamentalmente, repito, a través de la imagen de la mujer, y es una imagen que Eladio nos la dibuja muy sensual, muy alegre, muy propia, como es, digamos, la mujer de nuestro llano, de nuestra sabana. Y de igual manera, así cualquier tema.
Por ejemplo, la canción que hace la canción que le escribe a la guitarra es una canción hermosísima. Y hay una canción que es el himno no, que es el himno del alba, el sueño latino. Yo recuerdo, cuento esta anécdota y dejo a los demás compañeros aquí, vamos a conversar todos. Pero en el año 2010, nosotros fuimos invitados a Argentina con otro grupo de compañeros de acá de Venezuela, porque el bicentenario tanto de Venezuela como de Argentina. Entonces hubo un seminario, un encuentro que se llamó Seminario por la Integración Cultural de Latinoamérica. Yo recuerdo que cuando a mí me invitaron, yo llevé dos ponencias. Una de las ponencias que yo llevé la cerraba justamente con la copia de la canción Sueño Latino. Y yo cierro mi intervención y lectura de mi ponencia y hago una aclaratoria de por qué esa canción tiene que ganar el país, etcétera, etcétera. Y se aprobó allí en ese encuentro que los cancilleres de Latinoamérica iban a participarle a sus respectivos gobiernos para que a través de los ministerios de cultura de cada uno de los países propusieran que la canción Sueño Latino fuera, en su momento se había pensado declarar alma del canto latinoamericano. Ese era fue lo que propuso. Yo recuerdo que el ministro de Cultura en ese momento en Venezuela era Farruko Sexto, si mal no me equivoco. Y en octubre de ese año, es decir, como nosotros estuvimos en Argentina entre abril y mayo, en octubre de ese año hubo la conferencia de los países miembros del ANI. Y el presidente Chávez propuso que la canción Sueño Latino se considerara no como la canción del alma latinoamericana, sino que la canción Sueño Latino se considerara la canción de los países. Y así quedó aprobado, y hoy, en el andar del tiempo, fue declarada la canción Sueño Latino, canción del alma. Porque esa es una canción, como se lo decía al comienzo, Eladio, en esa búsqueda de cantar no solamente de su país, sino de cantar a los países, aquí habla y canta a la integración, a la igualdad y a la convocatoria, pero fundamentalmente al sentimiento unitario que Latinoamérica es una sola parte. Eladio resume poéticamente, resume metafóricamente y de una manera sencillamente hermosa en esa canción ese sentido de identidad, ese sentido de encuentro y ese sentido de solidaridad. Yo lo dejo a terminar.
era en el año 28 para yo no sabía nada, yo no sabía que el presidente era cultural, no me gusta, yo no voy a decir, no, yo no yo no estoy en la mensaje, como la lectura, entonces, hay una lectura, y yo no sé cómo fue la cosa, sí, ahí te gusta, yo me acuerdo con todo, yo trabajaba ahí, y me hiciera, y me mandaba el trabajo, y me decía, a grabar tu arte, mira, y grabé su libro, estaban empezando a salir los libros, estaban empezando a salir los libros. A la que ya no me permite, primero que es por él. Ya muy bien, la fortalecida de la gente, pero no va a estar yo no quisiera, yo no quiero, no quiero, ¿cuánto es mi sorpresa? Como a los 3 días, hoy voy al presidente como acabar. Yo te pedí una cuestión, pero yo todo lo que cuando sorprende, porque me ha puesto de... Y le recitó la canción. Yo tengo como yo he aprendido que y tiene esta respuesta, y la esta. El libro. Bueno, antes de presentar, hay cosas que uno, yo creo mucho en los sueños, y hablando de geografía, por supuesto, por eso yo soy más libre. Esta manera, yo sueño mucho. Esta mañana me soñé con el doctor José Bernardo, me tiene muy alegre, un alegre porque yo me llamo Cumplumano. Una bendición. Entonces, cuando para llegar a este libro, quiero que la gente para llegar a este libro, que es todo el tema económico, en el año 2014, si no me equivoco, el ministro de Cultura de ese tiempo, no, 2015, perdón, el ministro de Cultura, Pedro Carrasquel, bienvenido, poeta y su gente y el académico, bienvenido. Nos van a regalar unas canciones el ministro Freddy Ñañez, yo conozco mucho, me mandó a hacer unos poemarios, una recopilación de cancioneros por región, la región oriental, andina, y se selecciona a Don Eladio por la trascendencia de su pluma y cita de hacer el poemario o el cancionero colombiano de Don Eladio también. Ahí le cierra mi clima, junto con Don Eladio, ayudaron mucho tiempo, él me necesitaba, un abrazo, una cosa, el profesor, un puente se haya movido. Se hace toda la transcripción revisada por el Pedro de Eladio, de las 90 canciones que existen. Y esas canciones lamentablemente se perdieron un disco duro que se dañó. Y no hubo manera tecnológica, espiritual, humana de recuperar. Entonces, bueno, llega este libro, ahí comenzamos esa lucha que vamos a hacer. De otro
porque estoy sacando a uno de cada Sí, sí, eso fue una cosa de dedicarse a realizar su vida. Yo no vi, lastimosamente mucha reparación. Hicimos todos los esfuerzos con muchos compañeros, personas, el libro, bueno, ya está el libro. Y traigo, y ahorita cuando se cayó ese libro, entonces yo muerto de la risa, oyendo al libro. Yo hablo muy duro, digo, también se me oye la burleta. Y el que se llama La Bullana del Caribe. Entonces yo era una mentira, yo quiero presentar, esto un poco anecdotario el libro. Quiero presentar, bueno, otra vez, y siempre voy a decirlo públicamente, en cartas, en el Facebook, en el Instagram, personalmente, el cariño. A mí me dio un tipo de cultura, esta gestión de la hermana de la. Conocí a su hermana y a su papá, a quien respeté mucho, pero su hermano que es mi hermana, un poquito. Y cuando asumieron la gobernación, entró un grupo de personas en esta casa. Lo había oído siempre a Cecilia, la voz, pero no habíamos tenido contacto personal. Y bueno, todos los 3 años de una gestión impecable. Que yo la acompañé en muchas cosas, porque era como una deuda que teníamos también y se trataban de hacer cosas buenas y se lograron. Es decir, con los puntos altos, que en Azul tiene que echarle pichón. Ah, bueno, y más allá de eso, nosotros chavistas, de izquierda, lo que sea, somos barinenses y nos unimos en las cosas políticas. En esta casa hemos recibido la gente que presente. Estamos 1, 2, 3, 4 directores de cultura. Ahorita, el director, bueno, y yo ha sido el director de cultura más años. 11 años. No, Guavina fue coordinador de la Casa de Cultura, pero como director de cultura, presidente, el señor Pedro Castillo, y personas, cada quien hizo un trabajo, eso tiene varios. Y estamos aquí por encima de los que este libro, gracias al apoyo de la compañía Cero. Yo quiero siempre, en cualquier espacio, honrar la amistad y la hermandad que tengo con esta persona. Es una dama que tiene una valenza comprometida con nosotros. Y gracias, Ana, por tu decencia en estos tantos 3, casi 4 años. Gracias por ayudarnos a hacer realidad que esto. Hemos hablado tanto de las cosas de Ana Cecilia. Bueno, casi que me hacen llorar. He llorado, no crean. He llorado, pero de alegría, de regocijo, de ese esfuerzo bonito de muchas cosas que se pudieron hacer. Pero sobre todo quiero que sepan que es un equilibrio que se realiza y todos los presentes que pudieron conocerme a lo largo de estos años en otras facetas, porque me conocían como cantante, pero no en la faceta allí, pues, después de gerente. De verdad que hoy venimos a hablar del área. Desde muy niña, la conexión con este área fue maravillosa. A través de mi tío Manolo, de mi tía Amelia Aldana, que fue tu papá y mi papá, claro, por supuesto, guías en el mundo musical y de la poesía. Mi abuelo Luis Pablo Hernández, poeta también, siempre relacionada con este mundo de la poesía, del canto, de la música, de la variedad desde niño. Yo creo que ese compendio de cosas me llevaron a amar a Eladio como yo sé, que cada uno de los que tuvimos la dicha, y muchos que no lo conocieron también lo aman a través de su obra, llegamos a amar. Eladio conmigo, este viejo maravilloso, inmensamente bello. Fue muy especial. Un hombre a quien yo describo dentro de su magnificencia y de su obra
que trascendió no nada más aquí, como ya bien lo han dicho Livio y Jesús, sino yo diría que uno de los mejores poetas de América Latina. Ha sido un hombre, o fue un hombre que con su humildad trascendió todas esas fronteras y trasciende hoy para ser sencillamente ese cantautor que le cantó al río, al amor, a la mujer, a todos esos elementos que ya Livio mencionó, con especial sentimiento. Pero sobre todo esa característica que yo veía en él, la humildad. Porque un hombre que estuvo tan bien relacionado, porque siempre se le respetó, ¿verdad? Yo recuerdo en una oportunidad, hace algunos años, estaba vivo, por supuesto, el presidente Chávez, en una oportunidad me seleccionaron para que yo interpretara un tema en una exposición. Porque siempre he dicho que la cultura no puede tener colores políticos. Claro. Lo dije en ese momento, estaba yo muchacha y lo sigo sorprendiendo. Y canté un tema en la no recuerdo ahorita el nombre, chicos. No sé si Pedro me puede orientar. Varias de mi querencia es de esa era una de las canciones, Recordando el Poeta, el nombre, exactamente. Recordando el Poeta es una canción que recuerdo vívidamente, me solicitaron en esa oportunidad, se la cantaba el presidente, porque a él le encantaba. Yo recuerdo que lo recibí en el escenario cantando, le iba a entrar y le canté Recordando. De modo que siempre yo estuve vinculada a las canciones de Eladio. Sueño Latino lo cantaba en cuanta presentación tenía. Mi tía Mérida también. Es más, la cantábamos, nos decían a mi tía Mérida y a mí, las hermanitas Calle. No, pero y cuando interpretábamos ese tema, hacíamos un dueto, un juego de música muy bonito y se escuchaba. De verdad que no era por nada, pero mi tía Mérida cantaba bellísimo. Una voz muy potente y cantaba también muchas canciones de Eladio. Yo me destaqué, digamos, por cantar muchas canciones de Eladio Carrizo y del poeta Guillermo Guerrero. Yo me preguntaba, quizás, yo te cantas otra cosa, pero es que a mí la poesía de Guillermo y la poesía de mi querido y viejo Eladio Carrizo eran sublimes, eran especiales, se identificaban con él. Y con Barinas. Es correcto. Entonces, siempre estuvo presente en mi canción esa nota especial, digamos, en la poesía, esa selección de canciones de hice, repité y sigo admirando a través de los tiempos. Tuve oportunidad de compartir escenario con él en el Teatro Orlando Araujo, le hicieron un homenaje. Y qué orgullo cada vez que yo reviso mis papeles viejos y veo un díptico bellísimo que hacían antes en papel glacé, ¿sabes? Todo cacheroso. Sale de este lado la imagen del poeta y de este lado la imagen mía. Imagínate, tremendo honor. Yo una muchacha, siendo una muchacha que haya hecho un consuelo con Eladio, para mí eso fue magistral. Yo me sentía como elevada en la nube, porque realmente era hombre. Y conocerlo, escucharlo y aprender tantas cosas de él, siento que me nutrieron como persona, como ser humano, y también, por supuesto, como cultora, como cantante. Poetisa sí es verdad que no soy. Por allí escribí unas cosas que se las mando a veces aquí a mi hermano, para que me corrija algunas cositas. Por cierto, las dos que te mandé se me perdieron. Las únicas dos cosas que he escrito en mi vida no tengo la vena política. ¿Cómo se ha desarrollado? No sé. Pero la música sí la siento y la vivo, y cada canción de Eladio es una cuestión que te lleva. O sea, te lleva casi en éxtasis, es una cuestión maravillosa. Y que yo sigo celebrando, al igual que ustedes, su obra, que yo sé que vivirá por siempre, en la eternidad,
mientras cada uno de nosotros haga el trabajo de seguir difundiendo en las nuevas generaciones ese arraigo por esas personas que nacen cada uno. ¿Sí me entienden? Ese trabajo tenemos que seguir haciendo, nosotros lo estamos haciendo, pero difundir en estos jóvenes y en las nuevas generaciones quién fue Darío Canice, quién fue Guillermo Jiménez, quién es el poeta Livio Delgado, quién es el poeta Jesús Trejo, Alberto Barbero Torrealba, Luis Paul Hernández, quién fue el poeta Eduardo Rangel, quién es otro. O sea, tantos poetas, Carlos Yuti Vargas, que han dejado obras maravillosas. Que ese es el trabajo que yo aquí he comentado la comisión de enlace, muy decente, pero por demás, además tengo que decirlo, ha sido una transición bonita. Una transición, como yo decía en su momento, Pedro, que llegamos a aquella oportunidad y de verdad, ya que estás aquí, quiero públicamente pedirte disculpas si en algún momento pareció algo que no debió ser. En esta oportunidad creo que ha sido totalmente distinto. Ha reinado la decencia, ha reinado la voluntad y mis mejores deseos siempre de aportar a que la cultura siga creciendo, expandiéndose, difundiéndose en nosotros. Porque un pueblo sin cultura y sin arraigo, Pueblo muerto. es un pueblo muerto. Entonces, de tal manera que celebramos esto hoy, pero yo celebro también el haber dejado afectos sinceros, hermandad en todos ustedes, y cuenten conmigo, porque los cargos son transitorios, pero yo sigo estando para todos los que me necesiten y fortaleciendo desde cualquier trinchera, desde cualquier espacio, esto tan bonito que se ha ido creando y fomentando. Estoy altamente agradecida con ustedes, con la gente de Casa Largo, con Jesús, con ustedes, de verdad, por ese afecto, por ese cariño que me han brindado desde siempre. Me voy contenta, me voy llena de regocijo, porque uno cuando pasa y deja una huella, espera que esa huella perdure en lo bonito y no por lo malo. Y lo más bonito que me ha quedado de esto es una voluntad sincera, que al final es lo que tiene valor. Al final de la vida, los cargos pasan, son transitorios y son circunstanciales. Lo que me queda es lo que queda aquí en el corazón. Lo que guardamos y atesoramos, que yo me lo llevo así, como un tesoro valioso. Y gratitud eterna a cada uno de ustedes. Mi respeto, mi consideración, mi cariño. Y en mí siempre tendrán esa defensora de la cultura, de la música, del audio, de todo que quiera aportar. Una mano amiga para la nueva gestión y mis mejores deseos. Yo me desprendo con humildad, con sencillez y completo. Si tengo que apoyar la nueva herencia, ahí me van a tener apoyando la nueva herencia. Porque ese es el amor que uno debe tener hacia lo que hace. Y eso forma parte de la vida. Y para concluir, quiero pedirle a mi amigo y hermano Pedro Carrasquero, yo sé que no están en sus planes, pero yo iba a hacer sin saber que usted venía con su cuatro y su hermosa academia de niños que son maravillosos. Yo quiero pedir un aplauso para Pedro. Pedro es un hombre que se ha dedicado a formar esas nuevas generaciones dentro del canto. Que me acompañe, Pedro, a cantar un troquita de sueño latino, pero no por ver, porque no practiqué. Rosa, do menor. Do mayor. Do mayor. Me disculpa si se me va un callazo, pero lo atrapo. El primer gallo es mío. Así mayor. En la barca de mis sueños por la América Latina, y la paso navegando de México a la Argentina. Soy de la tierra de donde nació Bolívar, la misma de San Martín, Zapata y Pancho Villa. Yo soy de la tierra donde nació Policarpa, de la misma de Atahualpa, de Paraguay. Como vuelo de gaviota
gaviota mi pensamiento se va y en su mágica ilusión voy mirando una piragua como Bolívar saltando a la Concagua para bañarse en las aguas del Gran Paraná. El río Amazonas con sus encapes de nubes y son colores azules me da la intensidad. A ver todos. Y cantar contigo siempre, cantar y reír contigo siempre, reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil Y cantar contigo siempre, cantar y reír contigo siempre, reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil. Un poquito bajita, pero ahí vamos. Y me atravesé en las cámaras, pero bueno, en vivo todo se vale. Porque la insistencia de lo que uno va haciendo, pues, en nuestra juventud está como un poco alejada de las cosas nuestras por desconocimiento. Quienes tenemos la responsabilidad de promocionar, sea la literatura, la música, las artes plásticas, en las escuelas, es mostrarle a la gente lo que son los marineros, para que puedan tener el sentido de pertenencia de la tierra que los vio nacer, porque los acobijan, los adoptan de alguna manera. Y lo hago por los niños que están acá, los jóvenes que nos acompañan, ellos saben, el permanente, regaño, vamos a decirlo así, miren muchachos, esto, tienen que conocer. Y que ellos tuvieron una oportunidad, digo muchachos, qué alegría del colegio, una oportunidad de caer acá, donde se codean, donde se relacionan, donde están con permanente encuentros con poetas, artistas, políticos, cualquier cosa. Igual muchas veces en la Casa de la Cultura, es muy fácil, es igual que estar en una casa de este calibre, vaya, que está en la parte de y salir corriendo, porque una de las cosas maravillosas que logramos también en todos estos años después que nuestro partido hace un plano excelente musical, de una revolución, yo creo que ese ha sido un periodo maravilloso de allá arriba, ¿verdad? Logramos a través de la señora Luisa Tarí, que esto no lo voy a entregar para mandarlo a montar. El año 82, no, 92, ¿cuánto fue? Cuando se declara 86, bueno, el libro de director de cultura en ese momento. Y doña Luisa, con mucho celo, porque fue una cosa que ella quería obsequiar la Marina a través de la gobernación, que fuera el decreto original que ella lo tiene, pueda decidir para que toda la generación jóvenes, los niños, pudieran verlo. Pero se decidió hacer una réplica, la cual está en proceso de marcar para colocar el especial que va a ser mediante la Casa de la Cultura, ojalá nuevamente una suma, la responsabilidad de eso. Mandaron a hacer varias réplicas. Y traigo acá la réplica del decreto cuando la gobernación del Estado de Bahía, en ese momento la Fray Rosales Peña del gobernador, hace el decreto que es el número 43 de 1987, donde se declara Linda Marina como himno sentimental. Esta réplica, yo me veo carito en ese momento. Un niñito, claro, yo soy de 79, sí, claro, pero tengo 100 de manando. Entonces, para que los muchachos conozcan, este es el decreto. La votación del Estado de Barinas para decretar la Linda Barinas como un sí, ¿quién sería? Pues, ¿cómo lo vas? Tú debes saber quién fue la que inició de
Aurora. Aurora. Allá había Bueno. Usted sabe que eso fue justamente un acontecimiento porque se celebró el año de la fundación de Marina. En ese mismo año, el año anterior, cuando eso todavía la celebración de la fecha de Marina se creía que era el 25 de mayo. Todavía se celebraba la fecha de la fundación de Marina ese día hasta que apareció el acta verdadera de la fundación de Marina, que la fecha no era el 25 de mayo, sino el 30 de junio. Entonces, con motivo de ese acontecimiento, una serie de actividades y se le propuso al gobierno regional. Yo cuando empezaba la dirección de propuso al gobierno regional, entre otras cosas, de esa actividad, la declaratoria de Hilda de nuestra ciudad. Y allí, por supuesto, ¿qué te digo? Aurora fue la que mayor incidencia tuvo, la doctora María de Sánchez, estaba, hubo un personaje también que fue el doctor Luis Elmotero, que era procurador, creo, del Estado, y se nombró una comisión, ahí estuvimos Guillermo, Hugo Rojas, bueno, una cantidad de Roger Rojas Tarazona, y fue una actividad extraordinaria, porque hubo que, como usted dice, prácticamente bloquear las entradas a Barita para que no viniera tanta gente que había manifestado su voluntad de ser partícipe de aquel acto que se hizo en el estadio que está allá al lado de la playa. En ese momento vinieron los intérpretes más conocidos, más nuevos, más jóvenes que había del canto venezolano, porque todos querían participar en el homenaje a el maestro Mario Travieso. Esa fue una actividad que comenzó como a las 8 de la noche y terminó como a las 5 de la mañana. Prácticamente del estadio nos fuimos a desayunar, porque era demasiada la cantidad de hombres y mujeres que querían expresar su cariño, su afecto y su querencia hacia el Entonces, a partir de ese momento quedó consagrado bajo decreto la Hilda Marina como el segundo himno nacional, el segundo himno estatal. Y yo recuerdo que hubo un decreto que todavía está vigente, pero que no se cumple, que era que a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 12 de la después del himno nacional, se debería radiar el himno nacional, luego el himno del Estado, y aquí se colocaban 3 himnos: el himno nacional, el alto timbre de honor del Estado y se radiaban. En ese momento se difundían esos 3 himnos, porque eran los 3 himnos que teníamos nosotros que celebrar y que tener presente. Pero eso fue un acto sencillamente extraordinario. el de mi estado es Patillaniano. De verdad que yo recuerdo que eso fue, bueno, le digo, pues que hubo gente que de pronto se molestaron porque no entendieron que no había posibilidad, porque no íbamos a hacer la fiesta 3 días, ¿no? Entonces pensábamos terminar como a las 12, 11 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana. Pero fue de verdad. Bueno, vamos a tener una parte musical. El poeta quería. Pero vamos con los himnos que tenemos. No, ¿cómo no? El profesor
amigo, hermano, tiene una academia maravillosa que ha hecho un trabajo hermoso con niños y quiero celebrar siempre. Y es un colaborador, cuando me dice, mira Pedro, yo voy para allá. Entonces, están estas hermosas niñas, a las que vamos a aplaudir, van a interpretar. Digan todos. Pedro Carrasquel, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con Natalia García. Ella va a interpretar en este caso Natalia va a interpretar española. Ay, qué bien. Briana Maldonado nos va a interpretar recordando al poeta y entre las dos, y quienes se quieran ver, Linda Barrio. Buenísimo. Y comenzamos. Un abrazo de mano, un sabor venezolano, para yo decir que España también un abrazo de mano, un sabor venezolano, para yo decir que Va a interpretar recordando al poeta. Vamos a hacer un paréntesis aquí. El poeta lo grabó en su voz, pero también Reina Lucero grabó una versión a su modo de ella cantar también, con una melodía un poquito diferente a como la grabó. Una variación. Una variación. Las
de bomba. El maestro iba a hablar. Sí. Siéntense, por favor, vamos allá a casa de culminar. El gran dejó. Pedro, hermano. Como siempre. Bueno, Hola, Pedro. buenos días para todos. Buenos días. Es un honor y una gran satisfacción y una alegría sentirnos aquí regocijados y cobijados en la Casa del Alba, que nos ha dado esa estima, ese cariño y esa aceptación de este lugar en la persona del doctor Livio Godoy y el licenciado poeta Jesús Trejo Sierra. Es importante decir y manifestar a esta hora que Ana Cecilia, que es parte del folclore venezolano y es verdaderamente una referencia y ha sido directriz de la Casa de la Cultura en el trayecto que ha transcurrido, han sido verdaderamente un equipo de enlace donde no ha habido esa diferencia que marque ninguna condición política, sino amor al folclore y verdaderamente a la poesía, a nuestra tierra y a nuestra generación. Por eso hago un alto en el camino a esta hora y doy de manifiesto en felicitar esta obra y ojalá que sea imperecedera y que quede plasmada en el sentir de cada uno de nosotros, llevarla en nuestro corazón y no en una forma solamente verbal de boca, sino sentirla, vivirla y tenerla por sí. En este momento yo voy a hacer algo especial que le hice al maestro Eladio Tarillo, unos versos como poeta nativista de esta tierra, en la forma con modestia y con mucho cariño. Pero voy a invitar al poeta hermano Rogelio León, que somos un equipo que venimos a través del legado de José León, el típico cantor de los llanos venezolanos, una referencia en esta tierra y en Venezuela. Con ustedes dejo al momento al poeta hermano, poeta humanista Rogelio León, mi hermano querido. Estamos en este lugar magníficamente cultural, este recinto sagrado de la Casa del Alba Cultural, al que yo cariñosamente llamado, me ha atribuido sinceramente, porque nos lo dicta el corazón, llamar la Casa del Alba nosotros, en particular mi hermano León, la Casa de los Poetas. La sencillez, la humildad y el agradecimiento es lo que nos cargan en estos caminos de la cultura y del arte. Solamente somos unos labriegos, unos agricultores del verso, que emergimos de allá, brotamos de lo profundo de la idiosincrasia del pueblo para llevar el mensaje de la tierra que nos dio nacer. Delegado de José León el típico, el León mayor, que se ausentó y estamos de duelo, pero el duelo de la desaparición física de José León lo estamos, digamos, compartiendo en el amor, en el cariño y la poesía, porque no podemos dejar las trincheras abandonadas. Tenemos que continuar, porque la vida es como digo yo, somos unos caminantes, unos humildes. La sencillez de esta escritura que hicimos conjuntamente el hermano mío y yo, David León, que es lo que caracteriza la humildad, este compartir que queremos dejar en el corazón de ustedes. Destino a Guanare Viejo, Matasola y el Totumo, en las tierras marinesas, Cuando la sabana inunda, alerta y le cae el río. pendiente de la natura. Muchas gracias a todos. Me siento honrado y me satisface tener el privilegio de tener presente acá a esa gran hija de ese ilustre hombre, Eladio Tarife, la señora Luisa Tarife. Para usted especialmente y para todos va este motivo
humilde de corazón y sentimiento. Quiero manifestar que han transcurrido aproximadamente transcurrió el año 1971 en Portuguesa, en la ciudad de Guanare. Me encontraba en una recorrida musical y allí tuve el privilegio en el año de 1971, siendo un adolescente, de conocer a Eladio Tarife en la casa de Tomás Sánchez. Había un arpa y estaban cantando, era hora de la madrugada. Sí, era hora de la madrugada. Allí estaba un cantor que era muy recio, llamado Ramón Díaz. Ese hombre cantaba demasiado, tenía una tremenda voz y era un gran cantor. Y era un gran copero. Luego de terminar aquella presentación solista, Eladio invita a Ramón Díaz a cantar contrapuntero. Pero lo grande de esto no es solamente el momento de euforia o lo que transcurrió. Pasaron 2, 3, 4, 5 contrapunteos y aquella gente seguía, porque yo vine a comprender y entender que Eladio Tarife no era solamente un poeta, era un complejo también, porque lo pude ver, yo pude precisar y determinar que era un complejo verdaderamente de recursos y de ancho llano. Cuando pasó el tiempo, el artista se cansó, lo que le estoy hablando del concierto. ¿Y qué hizo don Eladio Tarife? Lo vieron estos ojos y están los hermanos traviesos que me acompañaban, que son de Portuguesa, y la familia García de la Vega. Y allí, en ese lugar, tomó el arpa Eladio Tarife y se acompañó cantando hasta que venía la luz del día. Cantaron durante casi toda la noche, no había más cantores que se metieran, y todos fueron desglosando y cantando. Entonces Eladio Tarife no solamente era un poeta, no solamente era un cantor, no solamente era un escritor, era un coplero de ancho llano, porque eso pude vislumbrarlo, pude verlo y pude sentirlo. Y estos versos que voy a decir van en memoria, en el recuerdo y en el espíritu de Eladio Tarife. Destino a Guanare Viejo, daño de Guanare Viejo, inmortal en tu añoranza, Eladio con su esperanza, con sus versos y poesía, desde muy temprana infancia, con brisa de un mediodía, se inspiró en tu barranca, clamó el recuerdo, revoloteando la garza con fragancia de pinito, de mayo y lirio blanco. Trayendo de tu Arismendi, en tu alforja, verso y canto, así la provincianita quedó grabada en tu infancia, para que linda Marina tenga el orgullo de su raza. Así quedó intitulada de Venezuela la patria, hoy surca por las ciudades, camino, luz y su canto. Verso de Eladio Tarife, con su fiel guitarra y arpa, porque las generaciones moral y luces que nos dieron enseñanza el sentir de Venezuela que se vive en esta pampa, humildemente, con todo el cariño para Bueno, gracias, poeta. Bueno, para cerrar esta actividad tan bonita, en el cual este año hicimos un programa que hace rato terminó, en la Casa del Alma, ayer a las 3 de la tarde, en 2 tiempos, en un calor bailín y luego un aguacero bailín. El concierto bellísimo que tuvo, la sala repleta y con el Sistema Nacional de Orquesta. Hoy esta actividad, siempre bueno, que aparece en la solapa del libro. Además, este libro, el próximo agosto, yo mediante, bueno, me dé vida y me dé los recursos para llegar en la Feria Internacional de Casana. Fue invitado, bueno, con mucho gusto, a través de la gestora principal, que nos dio 2 libros aquí para llevar y poder presentarlos, porque hay que darlos a conocer. No solamente, y además en el área, la pluma de oro de Venezuela, y como dice doña Aurora, no es la de Venezuela, es la pluma de oro del llano total.
Y finalizo con esto. Gracias por venir todos. Eladio Tarife es un símbolo del llano que canta con el alma. Su poética es un caudaloso río que baña el espíritu de quien lo lee y lo escucha. Cada poema de este libro es una expresión de la llanura infinita, de inconmensurable belleza. Cada verso nos hace viajar mientras se le mueve un tren por nuestra tierra. El maestro Eladio Tarife, hombre de sabana abierta, con su canto, pero hizo cercano a todo el país. Eladio Tarife, la gran pluma de oro del llano. Gracias y queda formalmente presentado. Este libro se lo vamos a entregar al compañero Oma para que recoja la librería y lo que quieran me mandan el WhatsApp y yo se lo envío digitalmente. Muchas gracias. Y cantar contigo siempre cantar, y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño